Vamos a orar, hermanos. Dios, gracias te damos por lo grande, por lo bueno que tú eres, por lo misericordioso, Señor, y porque tú has em, derramado, Señor, sobre nosotros tanta bendición sin merecerla. Y Señor, tú eres grande, Señor, eres el único Dios vivo, verdadero, y por eso, Señor, te amamos. Tú nos amaste primero, Señor, y Señor, estamos reunidos porque queremos alabarte, pero también queremos aprender más de ti, capacitarnos y aún como pastores, Señor, cuánto necesitamos de ti, de tu capacitación, Señor, como tu Hijo Jesús capacitó a aquellos hombres, también nosotros queremos ser iguales, Señor, y que nos sigas entrenando para la obra que nos has encomendado. Gracias por la vida de mi hermano Ramón y la bendición para tantas iglesias que ha sido, y en especial los últimos meses con nosotros también, que le hemos conocido más y conectado, pues Señor, que tú eh, le sigas dando esa sabiduría y toda la experiencia, el conocimiento que tú le has dado para poder hablarnos a través de él, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Nada más quiero reenfatizar que es un privilegio estar aquí con ustedes, número uno. Y número dos, voy a compartir mi pantalla. Entonces, cuando el hermano me invitó, me dio algunas opciones para compartir con ustedes y había varias que me interesaban muchísimo, pero la que definitivamente me llamó la atención fue precisamente la que vamos a hablar hoy, que es una guía para el entendimiento práctico del evangelismo. ¿Por qué? Pues porque precisamente si somos pastores, si somos plantadores, si somos cristianos, esta es la esencia de lo que el Señor nos ha mandado y nos ha llamado a hacer. Y es el evangelismo precisamente lo que más nos está faltando en nuestras iglesias hoy en día. En realidad, si ustedes miran el logo de la Junta de Misiones, usted se puede preguntar, ¿y esto qué es? Bueno, pues la idea es movilizar a los miembros de la iglesia que están sentados en las bancas hacia la acción, hacia el campo, de tal manera que nos levantemos de las bancas y comenzamos a salir. Y en este movimiento, el evangelismo es parte esencial de lo que tenemos de que hacer. Todos los estudios que se hacen a nivel de Estados Unidos y de Canadá nos indican que las iglesias están decreciendo en su mayor parte. Nos indica que cada año tenemos menos bautismos y nos indica que estamos perdiendo a nuestros jóvenes. Y en todo eso, lo que está ocurriendo es precisamente que lo que falta es el evangelismo. Tenemos muchísimos programas, pero no hay efectivamente una vida evangelística en cuanto a los miembros de la iglesia, número uno. Y número dos, se ha caído en un estilo de evangelismo centrado en el pastor y en unos poquitos, al grado que hay una ley que se llama la ley 2080, que es decir, que en la mayoría de nuestras iglesias el 20% de la gente está haciendo el 80% del trabajo y eso no es correcto. Y adicional a ello, se ha comprendido el evangelismo como una actividad, como eventos. Hay personas de que dice, hombre, ya días no evangelizamos simplemente porque no hemos tenido una campaña evangelística o la iglesia necesita gente nueva, entonces hay que hacer una campaña evangelística. Y muchas veces pensamos en que hay que traer un predicador invitado de afuera para que venga a predicar por toda una semana y la realidad es que quizás se conviertan unos poquitos, pero generalmente los que llegan a los cultos evangelísticos son los mismos hermanos. Entonces, lo que ha ido ocasionando es que se pierda la responsabilidad, la visión, el privilegio de cada creyente en el ministerio evangelístico. Las iglesias están decreciendo y lo que hacemos tiende a convertirse en algo totalmente hacia adentro de la iglesia. Entonces, por eso escogí precisamente el tema del evangelismo, porque yo creo que es de gran necesidad y de gran utilidad. Y como lo coloqué aquí, es una guía para el entendimiento y la práctica del evangelismo. Obviamente solo tengo una hora y media, quizá menos. Entonces, lo que voy a tocar aquí es a muy grandes rasgos. Y si hay alguna pregunta, por favor, pueden ustedes escribirla ahí en su computadora o en su teléfono donde dice chat. Entonces ahí puede
escribirla y voy a hacer todo lo posible para dejar algún tiempo al final para responder esas preguntas. O si no, escríbalas y al final voy a abrir los micrófonos y me lee la pregunta sin mucho preámbulo para que mucha gente pueda participar. Entonces, con eso en mente, vamos a hablar de una guía para el entendimiento y práctica del evangelismo. Y el objetivo que yo tengo en esta tarde, en esta noche, para con todos nosotros es que los participantes, o sea, ustedes, al finalizar esta hora y media de clase, obtendrán el conocimiento para practicar y establecer una estrategia funcional de evangelismo. Y para ello, los participantes, una vez más ustedes, van a experimentar ciertas cosas. La primera es, se familiarizarán con los fundamentos bíblicos y razones prácticas del evangelismo. Eso es importantísimo. No puede haber evangelismo aparte de esos fundamentos bíblicos y esas razones prácticas para ello. Reconocerán los tres componentes esenciales del evangelismo. Podrán entrenar y movilizar otros creyentes y la iglesia donde sirven hacia el evangelismo y podrán usar y adaptar el material utilizado en este entrenamiento para enseñar a otros creyentes y la iglesia donde sirven. Para poder cumplir con este cuarto punto, con este cuarto objetivo, mis amados hermanos, yo le voy a enviar este PowerPoint al hermano David para que ustedes puedan, para que él se lo distribuya a todos ustedes y ustedes lo tengan, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema. Esto no tiene copyright ni nada de eso. Esto sí es mío todo, así que tampoco ni siquiera crédito tienen que dar, no es necesario. Así que estamos bien con eso. Entonces, estos son los objetivos, eso es lo que queremos lograr al final de la clase, que ustedes se familiaricen con los fundamentos bíblicos y razones prácticas, que reconozcan los tres componentes esenciales del evangelismo, que puedan entrenar a otros y movilizar a otros creyentes hacia el evangelismo y que se sientan capaces de usar este material, este PowerPoint, en entrenar a los creyentes de la iglesia donde sirven y compartirlo con otros hermanos. Entonces, comencemos pues con los fundamentos bíblicos del evangelismo, que son probablemente muchas de las cosas que ustedes ya conocen, ustedes ya saben. Pero es importante entender que el primer fundamento bíblico es que tenemos una misión y esa misión nos la encargó el Señor Jesús. En Marcos capítulo 16, y indistintamente de que yo sé que probablemente fue un resumen del autor que surgió después, etcétera, etcétera. Con todo eso, mis amados hermanos, dice Marcos capítulo 16, verso 15, voy a leer desde el 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Verso 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces vean ustedes el verso 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión puesta en una sola frase. Jesús, o más bien dicho, Mateo, reporta el mismo mensaje con muchas más palabras, un poco más específico cuando dice en Mateo 28 que vayamos por todo el mundo y hagamos discípulos. Y quiero parar aquí y hacer un énfasis bien importante, que muchas personas han separado el evangelismo del hacer discípulos, pero ese es un craso error, ese es uno de los factores por los cuales muchas de nuestras iglesias también están muy débiles en el evangelismo. Cuando Jesús dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, nos está diciendo exactamente lo mismo aquí, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Noten que en Mateo 28, el Señor Jesús dice que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a las únicas personas que se bautizan es a los nuevos convertidos. Entonces, el evangelismo es parte del proceso de hacer discípulos. No podemos separar el evangelismo del discipulado. El discipulado se entiende hoy en día únicamente como la enseñanza o la formación de creyentes, pero el proceso de hacer discípulos incluye el evangelismo, inicia con el evangelismo
porque la idea es que la persona se convierta y luego a esa persona se le capacita, se le enseña, se le entrena para que vaya y cumpla con la gran comisión también. Entonces hay una reproducción de discípulos. Entonces, el primer fundamento del evangelismo es la misión que nos encargó Jesús. El segundo es el ejemplo que nos dio Jesús. Jesús no solamente, como todo buen líder, no solamente nos dijo hagan, sino que Él nos mostró con su ejemplo. Entonces, en Marcos, en el capítulo 1 y el versículo 14, Jesús está iniciando su ministerio. Entendemos que Marcos es probablemente el primer evangelio que se escribió, se le llama el evangelio de la acción, porque constantemente encontramos a Jesús siguiendo de acción en acción. Dice el verso 14, después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, ¿verdad? Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Luego, si avanzamos al versículo 38, después de que Jesús ha pasado un tiempo en oración desde muy temprano en la mañana, le dicen los discípulos, Simón Pedro especialmente, dice, lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándolo le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. O sea, Jesucristo vivió una vida evangelística. No solamente nos dejó el mandato, la misión de llevar el evangelio, pero nos dejó también el ejemplo de ello. Si leemos en Marcos capítulo 3, versículo 14, dice la Biblia, designó entonces a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. O sea, cuando Jesús escoge a los 12 y cuando Jesús nos escoge a nosotros como discípulos, es para dos cosas, es para estar con él y para enviarnos a predicar, es para aprender y ir a enseñar, es para recibir y para llevar. Entonces, vean ustedes que Jesús nos da el ejemplo y también para eso fue que escogió a los discípulos. Si avanzamos, llegamos a la labor y ejemplo de la iglesia nuevo testamentaria. No vamos a leer por razones de tiempo todo el capítulo 2 de Hechos, pero vemos que es cuando el Espíritu Santo desciende, la inauguración de la iglesia en el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte, de la resurrección de Jesús. Y vemos pues que lo primero que ocurre ahí es que al venir el Espíritu Santo, al llenar el Espíritu Santo a los apóstoles, empiezan a predicar, es lo primero que hacen, y encontramos que al final del capítulo 2 de Hechos hay más de 3,000 convertidos, solo los varones se contaban en ese tiempo y hay convertidos. Luego vino una persecución cuando Saulo en esos días es parte de la persecución y del apedreamiento de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Vemos que los cristianos fueron esparcidos, comenzaron a perseguirlos. Saulo los comenzó a perseguir. Y miren lo que dice Hechos 11:19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. No le hablaban a los gentiles, pero sí les hablaban a los judíos. Entonces, por lo menos estaban haciendo su parte, evangelizando a los de su propio grupo étnico. Pero miren ustedes en el verso 20, pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene. Estos eran inmigrantes o eran de segunda generación, uno de los dos. Dice, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, la iglesia, estas personas, mientras iban huyendo por sus vidas, y como gente que está huyendo, probablemente no llevaban muchos recursos, probablemente si había gente que tenía la capacidad o la excusa de no evangelizar, eran estos, los estaban persiguiendo precisamente por el evangelio, y lo que están haciendo mientras van huyendo es precisamente evangelizando, y la iglesia nos dejó un gran ejemplo. Si saltamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 y 8, vemos que Pablo exalta y agradece y está orgulloso de los miembros de la iglesia de Tesalónica
precisamente porque a partir de ellos, dice, el evangelio se ha esparcido. Y esa palabra esparcido en el idioma griego es literalmente, ha sido una caja de resonancia. Eso es lo que significa una caja de resonancia. En otras palabras, la iglesia en primera de Tesalónica fue una caja de resonancia para el evangelio y nos deja tremendo ejemplo. De tal manera, dice Pablo, que no necesitamos nosotros hablar en ningún lado porque en todas partes ya han escuchado el evangelio. Entonces, esa es la labor y el ejemplo de la iglesia nuevo testamentaria, otro fundamento bíblico del evangelismo que debemos de tener bien claro nosotros. Porque si no hubiera fundamento bíblico, por muchas razones prácticas que existieran para el evangelismo, entonces no es algo que estamos obligados a hacer, porque si no hay fundamento bíblico para algo, entonces no hay por qué hacerlo, pero tenemos fundamento bíblico para el evangelismo. Y también Pablo nos habla de la identidad que tenemos en Jesucristo. Ahí siempre se nos llama a mantener nuestra identidad en Cristo y eso es bueno. Y sabemos que somos sus hijos, sabemos que somos coherederos del reino, sabemos que somos salvos, que somos justificados, que hemos sido reconciliados, que hemos sido adoptados. Todo eso es parte de la identidad nuestra como cristianos, que somos templo del Espíritu Santo, que somos piedras vivas. Todo eso es correcto, pero casi nunca escucho yo que se use en la identidad que tenemos en Cristo, segunda de Corintios 5:20. Y segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En otras palabras, parte de esa identidad que tenemos en Cristo es que somos embajadores de Cristo, somos personas que llevan el mensaje de Cristo. Y en primera de Pedro capítulo 2 verso 9 es ese famoso texto en donde dice que hemos sido hechos sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta hay un coro que dice eso, pero se nos olvida el propósito de todo ello. Y el propósito dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, sí, somos una nación santa, somos un reino de somos unos sacerdotes para el rey, pero esa identidad tiene como propósito que seamos embajadores, tiene como propósito que anunciemos lo que el Señor Jesucristo, lo que el Dios ha hecho, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz agradable. Entonces, todo esto, mis amados hermanos, es parte del evangelismo. Y luego el último, que yo creo que es un fundamento bíblico, así mismo lo vamos a ver en las razones prácticas, pero para mí esto es un fundamento bíblico para el evangelismo, es precisamente, mis amados hermanos, la eternidad que les espera a aquellos que no conocen a Cristo. Esto es bien importante porque he conocido muchos de nosotros cristianos que somos universalistas en un velorio. Déjenme explicarme. Nosotros sabemos intelectualmente que si alguien no conoce a Cristo, su eternidad está en el infierno. Pero cuando se nos muere alguien cercano a nosotros, se nos mueren nuestros padres, nuestros hermanos, primos, amigos, cónyuge, abuelito, abuelita, lo que sea, y no conocieron a Cristo. Yo he escuchado cristianos en velorios decir, bueno, no era tan malo, no era tan mala, a lo mejor el Señor la tiene en su gloria. La realidad es que no hay ningún fundamento bíblico para esto, porque ustedes y yo sabemos que si alguien no conoce a Cristo, su eternidad es en el infierno. Entonces, por muy cercano a nosotros, por muy duro que nos sea la realidad de aceptar que un familiar nuestro que se va sin Cristo va a estar en perdición eterna, la realidad es que eso es lo que nos dice la Biblia. Y la Biblia nos pone a nosotros como responsable de eso. Ahí la cita está desde el verso 8 de Romanos 10, pero voy a leer nada más los 13 y 14. Ustedes pueden leer los otros en su hogar. Pero dice, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y el verso 14 es ese fundamento bíblico para el evangelismo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y todos nosotros estamos llamados, como vimos al principio, a ser esos mensajeros, esos embajadores cuyos pies son hermosos porque anuncian la paz. Entonces, mis amados hermanos, esto es lo primero que necesitamos entender, los fundamentos bíblicos del evangelismo. Pero también hay razones prácticas para el evangelismo. Aquí hay varias, solo quiero mencionar tres. Hay una lista como de 16, pero creo que estas resumen la gran mayoría de ellas. En primer lugar, lo que acabamos de decir. Las personas sin Cristo lo necesitan. Hoy, precisamente en este tiempo, hay una enorme cantidad de suicidios, hay una enorme cantidad de abuso familiar, hay una enorme cantidad de crimen, hay una enorme cantidad de odio, hay una enorme cantidad de división racial, social, de discriminación, de explotación. Hay una enorme cantidad de tantas cosas, mis amados hermanos, y mientras son necesarios cambios legales, yo no estoy negando eso, mientras que es necesario que los principios morales del reino permeen las leyes de la sociedad, permeen la policía, permee el crimen, permee los políticos. Es necesario que el evangelio, que haya cambios legales y jurídicos en todo eso. La realidad es que ninguna sociedad va a cambiar aparte de gente que venga a Jesucristo. Ustedes y yo podemos formar un sistema sociopolítico y económico perfecto. Y en cuanto lo pongamos en práctica, se arruina porque quienes lo ponemos en práctica somos personas y como tal, el pecado lo va a afectar. Solamente Cristo es quien lo va a cambiar. Entonces, las personas en Cristo lo necesitan, la sociedad lo necesita y la iglesia local y universal lo necesita. Una iglesia local, mis amados hermanos, que no evangeliza, va camino a la muerte. De hecho, en Estados Unidos, alrededor de 4.500 iglesias se cierran todos los años. De esas 4.500 iglesias, unas 900 o quizá unas 750, para ser más realistas, pertenecen a la Convención Bautista del Sur, de la cual nosotros somos parte. ¿Y por qué se cierran estas iglesias? Invariablemente porque no evangelizaron, la gente dejó de asistir, no pueden pagar la luz para mantenerlo abierto y cierran las puertas. Miren, mis amados hermanos, en Lexington, Kentucky, el mejor lugar de pizzas está en lo que solía ser una iglesia. Y eso da muchísimo dolor. Hoy iba manejando hacia una reunión de que tenía al mediodía y pasé por por un lugar de clínicas dentales donde apenas 6 meses antes había estado funcionando una iglesia en ese sitio. O sea, se están cerrando iglesias. Y se están cerrando, ¿por qué? Porque la iglesia no está evangelizando, no está creciendo, no hay sangre nueva. Yo estoy en Estados Unidos junto con mi familia, producto de una iglesia de viejitos que nos trajo aquí, eh, americana, la iglesia, y nos trajo nosotros para plantar iglesias hispanas. Y mientras les agradecemos muchísimo el impacto que ellos tuvieron en plantar en el mundo hispano, esa iglesia ya cerró. Vendieron el local y ahora es un sitio de apartamentos ahí, allá en Kentucky. La iglesia es hispana, gloria a Dios, están creciendo. Las que pudimos plantar, gracias al Señor, están prosperando, están creciendo, tienen sus pastores, tienen su propio templo, etcétera, etcétera. Pero la iglesia local lo necesita y la iglesia universal, por supuesto que lo necesita. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo y tiene que crecer. Entonces, estas son tres razones prácticas rápidas para el evangelismo. Con eso en mente, entonces, avancemos a los componentes esenciales del evangelismo. Son tres. Como buen predicador bautista, no podían ser cuatro, no podían ser dos, tienen que ser tres. No son bromas. Uh, yo sí creo que estos son los tres que lo componen. Entonces, son estos tres. El evangelismo no se da sin estos tres componentes prácticos. Sin el mensajero, sin el mensaje y sin un método. Entonces,
brevemente veamos cada uno de ellos de manera individual para que aprendamos. El mensajero somos tú y yo. Somos cada persona que ha tenido una experiencia cristiana, que ha tenido una experiencia con el Señor Jesús. Los discípulos, antes de ser enviados, tuvieron que venir a Jesús primero. Jesús no les dijo, vayan, les dijo, vengan, yo los haré pescadores de hombres. No les dijo, vayan a pescar de un solo, les dijo, vengan primero. El apóstol Pablo, antes de convertirse en el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, el perseguidor, y como tal, tuvo que tener una experiencia con Jesucristo en el camino a Damasco. Cada persona que, cada persona que va a llevar el evangelio, que es un mensajero del Señor Jesús, tiene que tener una experiencia de salvación con el Señor Jesús. Uno no puede compartir aquello que no tiene. Y adicional a ello, mis amados hermanos, esa experiencia con el Señor Jesús es lo que nos permite también tener en nosotros viviendo el Espíritu Santo. Interesante, en Hechos capítulo 1, versos antes del 8, de los versículos 1 al 7, vemos a Jesús diciéndole a sus apóstoles, a sus discípulos, no toquen nada, no hagan nada, no vayan a ningún lugar, no digan nada, cállense la boca hasta que venga el Espíritu Santo. En otras palabras, tenía miedo el Señor de que estos fueran a arruinar el proceso, porque sin el Espíritu Santo ellos no podían hacer nada y sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada. Entonces, por eso es que le dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En ese momento, cuando el Espíritu Santo viene a la vida, es cuando ya la persona puede ser testigo. Por eso es que todo mensajero tiene que tener esa experiencia de salvación, porque sabemos que el Espíritu Santo viene a la vida nuestra al momento de la salvación. En ese momento el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y en ese momento el Espíritu Santo nos sella con su presencia. Pero luego el mensajero también tiene que tener una vida íntegra. De lo contrario, no va a tener credibilidad ante aquellas personas con quien comparte el evangelio. Por eso es que esa experiencia cristiana es la base. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y esa vida íntegra y ese crecimiento espiritual se va a dar únicamente cuando nos sujetamos al Espíritu Santo, cuando no contristamos al Espíritu Santo, cuando no apagamos al Espíritu Santo, sino cuando dejamos que el Espíritu Santo nos llene, nos capacite y sea Él quien obre a través nuestro. Y la vida íntegra es un producto, la vida íntegra es esa vida de obediencia, de caminar con el Señor, que el mensajero tiene que tener para tener autoridad cuando va a compartir el evangelio. Nunca se me va a olvidar en uno de esos grupos de crecimiento que abrimos cuando yo era pastor plantador allá por el año 2000. Estoy en esto desde 1996, mis amados hermanos, así que ya días me pega el sol en esto de la plantación de iglesias. Pero ya por el 2000, 2001, estábamos plantando una iglesia y abrimos muchos grupos y había uno que no funcionaba, no levantaba y estaba en el centro de todo un trailer park de gente hispana, 100%. Ahí no había ni un güerito, y ahí no había ni un negrito, ahí no había nada, ahí solo habían hispanos. Y yo me acuerdo que ¿por qué no funciona y no funciona? Pues una vez me fui a visitar yo las casas, porque había líderes en cada zona, pero me fui yo a visitar las casas personalmente y a preguntar y a decir, y ahí descubrí que donde teníamos el grupo de crecimiento, el jueves era grupo de crecimiento y todos los viernes llegaba la policía porque ahí habían escándalos, porque había mucho alcohol en uno de los hijos de la señora que era cristiana. La señora, la mamá y el esposo eran cristianos, pero los hijos no. Y yo no sabía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Solo mudamos el grupo a otra casa donde había ya algo más formal, más serio, y el grupo comenzó a crecer muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque la gente no entiende, el hijo es el inconverso. Ellos miran en general la casa y dicen, uy, hombre, ahí tienen culto el jueves y tienen policía el viernes. Entonces, es importante que la vida íntegra del mensajero, de todo lo que conlleva el evangelismo, respalde el mensaje.
y obviamente el crecimiento espiritual. Déjenme decir que este es un círculo, porque el evangelismo ayuda al crecimiento espiritual y el crecimiento espiritual va a alimentar el evangelismo. Es decir, el, la persona que se convierte debe de comenzar a compartir el mensaje del evangelio desde el mismo momento que se convierte. Cuando alguien se convertía en el ministerio, yo le decía a esta persona, escribamos en una hoja de papel tu testimonio. Y lo escribía. Era 3 puntos. Mi vida antes de Cristo, cómo conocí a Cristo, qué significa Cristo para mí. Y luego cuando ya lo escribía él o ella, lo editábamos de tal manera que se convirtiera en media página. Y le daba eso y le decía yo, vete esta semana y léeselo a 3 personas diferentes. Dile, fíjate que estoy yendo a una iglesia y el pastor me ha dado una tarea. Escucha, lo que tengo que hacer es leerte esto, te lo puedo leer. Y entonces, eso eran los primeros pasos que estaban dando los hermanos en la evangelización. Pero también hay que ayudarles a crecer en su vida espiritual, en su vida de oración. Su vida de oración va a ser alimentada por el evangelismo y el evangelismo va a ser alimentado por la vida de oración. O sea, es un círculo donde los hermanos deben de crecer, nosotros debemos de discipularlos, pero también dentro del contexto de evangelismo. Lo que estoy diciendo es, no le diga a una persona, no evangelices hasta dentro de un año cuando ya estés listo, sino que en el camino vaya aprendiendo a evangelizar y que vaya creciendo, vaya evangelizando y vaya creciendo, vaya evangelizando y vaya creciendo. Entonces, esto es el mensajero. Hay 2 aspectos adicionales. Número 1, debe de haber una formación cognitiva necesaria para engarzar exitosamente con la cultura. ¿A qué me refiero con esto? Una formación cognitiva, es decir, se le tiene que enseñar para que mentalmente sepa cómo conectarse con la cultura donde está viviendo. Es bien diferente, mis amados hermanos, evangelizar en un contexto de jóvenes versus un contexto de adultos. Es bien diferente evangelizar en un contexto donde la gente tiene predisposición en contra del evangelio versus gente que tiene disposición a favor del evangelio. Es diferente evangelizar gente que tiene un trasfondo católico a uno de que tiene un trasfondo puramente secular. Por ejemplo, si alguien viene del Uruguay, que es el país más secular de toda América Latina, versus alguien que viene de México, es muy probable que el aspecto de conectarse con ambas personas va a ser diferente. Eh, Incluso muchas veces tenemos que evangelizar gente que viene de iglesias evangélicas en donde el evangelio no se ha predicado correctamente. Entonces, tenemos que irle dando ese entrenamiento, esa capacitación, de tal manera que cada persona sea una persona decidida, disponible y dispuesta. Decidida a compartir el evangelio, disponible para todo tiempo y dispuesto para hacer lo que sea necesario. Esos son los mensajeros que necesitamos buscar en el evangelismo. Entonces, no quiero continuar sin antes ver si hay aquí ya algunas preguntas en el chat. No sé cómo hacer esto acá. Acá, ya lo vi. Entonces, veamos si hay alguna pregunta que ustedes tengan en el chat. No, no veo ninguna. No veo ninguna. ¿Querrán ustedes, mis amados hermanos, ¿cómo se llama? ¿Querrán ustedes un break ahorita, unos 5 minutos? ¿O continuamos? ¿Quieren que continuemos? Estoy viendo aquí, sí, la gran mayoría de ustedes dice que sí. Ok, entonces vamos a continuar si no tienen, eh, si no tienen. Eh, ¿Ven la pantalla? Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces déjenme ver dónde estaba. Estaba acá. Entonces, mis amados hermanos, hablemos del mensaje, que es el segundo factor fundamental
en el evangelismo, es el mensaje. Yo creo que suena lógico. Y usted va a decir, hombre, y este hermano estudió hasta un doctorado para decirnos que lo que tengo que compartir es el evangelio. Eh, Muchas veces lo que más se obvia es lo obvio. Y esto es de gran utilidad entender que el mensaje del evangelismo es el evangelio. Había una hermanita muy linda en una de las iglesias allá en Kentucky. Creo que fue la primera iglesia que plantamos por allá o la segunda, no me acuerdo. Y, y, y siempre me decía, hermano, yo estoy evangelizando a mi familia, especialmente a los varones de mi familia. Y yo le pregunté una vez, le dije, y hermana, ¿y usted cómo los evangeliza? Cuénteme. Y me dice ella, pues yo les digo que dejen de beber y que vengan a la iglesia. Ambas cosas son buenas. Que dejen de beber es importante, de tomar alcohol, para los que no son de Honduras o de otro lado, que no entendemos tal vez ese término, pero que dejen de beber es que dejen de tomar alcohol, que dejen de emborracharse y que vengan a la iglesia. Ambas cosas son importantes, pero no son evangelización. Porque puede ser que dejen de tomar alcohol y puede ser que vengan a la iglesia y si no conocen a Cristo, igual se van a ir al infierno. Lo único es que en vez de irse ebrios al infierno, se van a ir sobrios, pero igual se van a ir al infierno. Entonces, es importantísimo que entendamos que el evangelismo se refiere a compartir el evangelio. Y también es importante que entendamos qué constituye el evangelio, porque muchas veces hemos añadido al evangelio y a veces le hemos quitado al evangelio. A veces le hemos añadido al evangelio diciéndole a la gente que para ser cristiano tiene que seguir ciertas normas. Yo he conocido gente que le han dicho que para ser cristiano, especialmente una señora que trabajaba en nuestra casa allá en Honduras, le ayudaba a mi esposa con sus quehaceres y me acuerdo que ella vivía muy retirado, entonces una vez platicando con ella, doña Juana, y no tiene una iglesia ahí en su localidad. No, sí, yo tengo una, pero es que yo no voy porque fui y me dijeron que para ser cristiana no puedo llegar con pantalones. Entonces, eso no es evangelismo, es legalismo. Y ya lo vamos a ver eso en un momento, pero le agregamos cosas al evangelio. Últimamente, con este lío político de que se ha dado, los, los que son cristianos, republicanos, dicen que para ser cristiano hay que dejar de ser demócrata y los demócratas dicen que para ser cristiano hay que dejar de ser republicano. Y entonces todo esto, Satanás se aprovecha para echarle cosas al evangelio. Yo aquí estoy tomándome un té y si yo le echo una gotita, 1 milímetro de cianuro, puede ser solo un poquito, pero va a ser lo suficientemente mortal. Entonces el evangelio tiene que mantenerse puro. Y el evangelio, mis amados hermanos, lo encontramos descrito de la mejor manera en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Y esto es importante porque Primera de Corintios es muy probable la primera, sino una de las 2 o 3 primeras cartas que se escribió. De hecho, Primera de Corintios se escribió aún antes que los evangelios. Entonces, el resumen de Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4 sobre el evangelio es de tremendo valor histórico porque está quizás unos 28 o 30 años después del Señor Jesús. Está fresco todavía el mensaje. Y Pablo dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Entonces, aquí está el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, el Mesías, la palabra Cristo es Mesías, ungido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras,
que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y si llega al verso 8, dice, por último, como un abortivo se me apareció a mí. En otras palabras, el evangelio se refiere a la persona de Cristo, quien es nuestro Salvador, que murió por nosotros conforme a las Escrituras, que resucitó al tercer día y que dio pruebas de esa resurrección. Ese es el evangelio, eso es lo que la gente tiene que creer. En los Romanos, en el capítulo 1, versículo 3 al 4, ya Romanos sí se escribió un poquito más adelantito, el apóstol Pablo vuelve a hablarnos del evangelio y dice, evangelio que se refiere ¿a quién? A su Hijo Jesucristo, a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Miren una vez más que el evangelio es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Y qué necesitamos hacer nosotros respecto a Jesucristo? Y en el mismo Romanos 1 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro el evangelio y que enseñemos a nuestra iglesia y que compartamos el evangelio y que enseñemos y equipemos a nuestra gente en la iglesia el evangelio que tienen de que llevar, sin agregarle y sin quitarle. Ahora, esto es importante, mis amados hermanos, porque hay por lo menos 5 falsos evangelios que andan rodando por ahí hoy en día. El primero es un evangelio cultural muy de moda en muchísimas iglesias hoy en día. Se caracteriza por 3 aspectos. Es moralístico, es terapéutico y es deísta. Déjenme explicar brevemente esto. Es un evangelio que le quiere enseñar a la gente buena moral. Ojo, no estoy diciendo que los cristianos vamos a ser inmorales. Lo que estoy diciendo es que se puede tener buena moral sin ser cristiano. Probablemente no haya gente más moral que los mormones conservadores de Utah, no los que van de la poligamia, sino de los otros, ¿no? Son muy morales, son muy rectos. De hecho, yo he conocido hasta ateos que tienen una muy alta moral, pero eso no los hace cristianos. Muchos de nosotros incluso hemos fallado con nuestros hijos y con nuestros muchachos en la iglesia porque queremos que ellos simplemente sean nice. Pero ser nice, ser moral, no es ser cristiano, no es lo mismo. Terapéutico, porque se predica o se canta casi una relación mística con Dios en cuanto a que Dios está ahí para ayudarme en mis problemas, para que me haga sentir bien, para que pueda superar el bullying, para que si soy feo como yo, entonces me pueda aceptar, para que es terapéutico, pues. No estoy diciendo que la Biblia no ayuda para la salud mental. No, 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 no. Pero lo que estoy diciendo es que usted puede tener una muy buena salud mental a la luz de la Biblia y aún así no ser cristiano, porque no es el evangelio. Y deísta, porque hay un Dios que está ahí y que solamente viene cuando yo lo necesito. Es un Dios que no se involucra en que no se involucra en nuestra vida diaria. Es un Dios que solamente está ahí para ayudarme a salir de mis problemas, que solamente está ahí para ayudarme a alcanzar el sueño americano. Entonces, ese es un evangelio cultural. Mucha gente llega a la iglesia los domingos y lo que escucha es el moralismo terapéutico deísta. Por eso es que no se convierten, por eso es que 40% de las personas que están en una iglesia en Estados Unidos no conocen a Cristo. 4 de cada 10. El segundo evangelio que existe es el evangelio materialista. Es famoso, evangelio de la prosperidad. Deme esta ofrenda y el Señor te va a dar muchas riquezas.
obedece al Señor y el Señor te va a quitar todos los problemas y todo te va a ir bien en tu vida. Esta pandemia, mis amados hermanos, vino a desnudar este evangelio, porque hay mucha gente que ha hecho las cosas bien y han sufrido de COVID y están sufriendo desempleo y están pasando por necesidades, pero como es un evangelio falso, no es suficiente para sostener la fe en estos días. Es el evangelio de la prosperidad, mis amados hermanos, que está tan latente, especialmente en el movimiento apostólico carismático, palabra de fe, repítelo, confiésalo, dilo, uy, no digas eso que te va a pasar, y ese montón de cosas que son más místicas que bíblicas. Entonces es un evangelio falso. El tercer tipo de evangelio es un evangelio politizado. Es tanto a la derecha como a la izquierda, tanto trumpistas como obamistas o como bidenistas, ¿no? Eh, es el evangelio de Trump es el salvador nuestro y tiene que estar en poder y unos apóstoles por ahí profetizando que él se va a ser el presidente y luego las iglesias del mainline, los presbiterianos de izquierda y los metodistas de izquierda apoyando a los demócratas y a favor del aborto y del matrimonio gay y todo esto. Y la gente llega a esos sitios, mis amados hermanos, y lo menos que reciben la palabra del Señor y en vez de salir con el amor de Dios en sus corazones, salen con el odio político en sus corazones. Entonces, es un evangelio politizado que está muy de moda en Twitter, en Facebook, y gente incluso del nivel de Franklin Graham y aquí mismo en Atlanta, el pastor Warnock, y son los dos extremos que yo puedo pensar en este momento. El evangelio no tiene nada que ver con nada de eso más que con Jesucristo. El evangelio legalista es el que les decía yo, el de doña Juana allá en Honduras, que no puede ser cristiana porque usa pantalones, la pobre señora. Es mucho del evangelio con que muchos latinos han crecido. No sé si los hermanos que ya son mayores junto conmigo recuerdan que ir al cine era pecado o, o jugar billar, eso era lo peor que alguien pudiera hacer. Se iba al infierno. Y habíamos varios que nos escapábamos al cine y después teníamos que venir a pedir perdón porque yo quería ver la película de James Bond. Gloria a Dios por la gracia que me ha liberado y ahora puedo ir a ver la Bourne Identity, puedo ir a ver Fast and Furious y yo sé que mi salvación no se pierde. Pero entonces, un evangelio legalista, pero también por otro lado está el evangelio libertino. Vean que el legalista es obediencia sin gracia, pero el libertino es gracia sin obediencia. Ya soy salvo, yo ya levanté la mano en una iglesia, ahora voy a ir a pecar, voy a ir a hacer todo lo que yo quiera, porque al final de cuentas, si me muero, me voy al cielo. No es así, porque el Señor dice que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, el evangelio es la nueva vida en Cristo. Y es bien importante, mis amados hermanos, entender esto, evaluar lo que pensamos, evaluar lo que enseñamos y evaluar lo que nuestra gente está entendiendo por evangelio, porque muchas veces nosotros podemos desde el púlpito o en un estudio bíblico hablar del evangelio y cada una de las personas ahí puede tener una idea diferente del evangelio. Por eso es importante traerlo a la autoridad de las Sagradas Escrituras. Entonces, ya hablamos del mensajero, ya hablamos del mensaje, ahora hablemos de los métodos. Y hay muchos métodos, mis amados hermanos, en términos generales. Si ustedes leen en Romanos 1, del 1 al 17, van a encontrar, por ejemplo, que Pablo dice ahí que él fue apartado para el evangelio, que el evangelio había sido prometido. Dice que se refiere a su hijo y luego ya desde el versículo 8 en adelante empieza a hablar de lo que él ha hecho con el evangelio. En el verso 9 dice, Dios a quien sirve mi espíritu anunciando el evangelio. Vean el método, anunciar el evangelio. La famosa palabra querigma, de agarrar es la idea de agarrar un megáfono y predicar. Yo me acuerdo que el primer sermón que prediqué en toda mi vida fue
en la esquina de una acera en un mercado en Tegucigalpa que se llama Mercado San Miguel, con un megáfono de batería. No sé si alguno de los pastores que tienen ya mis años hicieron eso alguna vez, pero es muy, es tremendo. Le quita el miedo a uno, eso es seguro. Le quita el miedo a uno. Así que es anunciar el evangelio, es esa idea. Y luego dice en el verso 9, el evangelio de su hijo me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones, rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga el fin, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual. La comunicación es parte del evangelio. La comunicación es un método del evangelio. Eso es importante. Luego, verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles, pero hasta ahora he sido estorbado a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Eso es una actitud importante, entender que somos deudores a la gente que no conoce el evangelio. Y luego dice en el verso 15, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros. Una vez más, esta es la palabra de anunciar. El método del evangelio, mis amados hermanos, conlleva necesariamente a la comunicación, a las palabras. ¿A dónde voy? Voy porque he escuchado muchas veces decir a alguna gente, es que yo vivo de tal manera que con ello evangelizo. No, 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 no. Hablamos de la vida íntegra, ¿se acuerdan? Pero la vida íntegra respalda la evangelización, no es evangelización. La evangelización siempre va a conllevar la comunicación, el anuncio del mensaje de Jesucristo. Si no se habla, si no se predica, si no se anuncia, si no se comunica, si no se expresa el mensaje del evangelio, no ha existido evangelización. Yo he escuchado incluso desde púlpito personas a quienes quiero y respeto usando una cita que se la achacan a San Francisco de Asís, pero que realmente él tampoco dijo, que dice, literalmente dice, hay que ir a predicar el evangelio y si es necesario usa palabras. Y lo dicen de tal forma como que si fuera la gran enseñanza y no se dan cuenta que es antibíblico. Porque Romanos 10 claramente dice que cómo oirán si no hay quien les predique, no dice si no hay quien les muestre. Entonces, eso es bien importante. Y hay muchos métodos en el Nuevo Testamento. De hecho, hay un libro fenomenal de un hermano de apellido Green, que habla precisamente de la evangelización en Hechos, pero como tiene más de 600 páginas, no se lo voy a compartir. Pero sí les quiero dar nada más un pequeño ejemplo en Hechos 17, cuando Pablo funda esa iglesia de Primera Tesalonicenses. ¿Se acuerdan de que hablábamos de la iglesia de Tesalonicenses que había servido como una caja de resonancia, que de ahí se esparció el evangelio? Miren cómo la fundó el apóstol Pablo junto con Silas y con Timoteo. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Miren ustedes, el primer método. Ir, no que vengan. Ir. Hay que irlos a buscar. No es que el Señor nunca me da opciones de evangelizar a nadie. Bueno, si pasamos gente como yo en mi oficina y en NAM, yo puedo pasar 365 días del año solo con creyentes. Hay que ser intencional. Pablo fue intencional en ir a buscar al no convertido. Y por 3 sábados, mire los métodos de Pablo, por 3 sábados discutió con ellos. Y obviamente la palabra no es discutir airadamente, discutir es dialogar, es tú presentas tu opinión, yo presento la mía con una actitud de respeto, con una mente abierta. Verso 3, declarando, que es lo mismo que anunciando, y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciera y resucitara a los muertos. Y decía, Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. ¿Se fijan ustedes en los métodos que usa Pablo? Fue a ellos, dio tiempo,
discutió con ellos, declaró el evangelio, expuso las escrituras y les decía quién era Cristo. Esos son los métodos. Ahora, quiero tocar dos niveles. Ya vamos a ir aterrizando, hermanos, para que podamos tener algún tiempo si es que tienen preguntas o algún comentario, pero hay métodos a nivel puramente personal y el primero de ellos es en el grupo de influencia de cada creyente. Miren, mis amados hermanos, tenemos que quitar esa mentalidad de la iglesia que el pastor es el único que evangeliza, o que los profesionales son los únicos que evangelizan, o que los líderes son los únicos que evangelizan. Cada miembro de la iglesia debe de entender que Dios le ha puesto a trabajar donde lo tiene trabajando para que sea sal y luz en ese lugar. Dios no lo puso en ese lugar a trabajar para que ganara dinero y pagara las cuentas. Dios lo puso en ese lugar para que evangelizara a su grupo de influencia. Y, y por su gracia y su misericordia, de chascada, decimos en Honduras, de extra, le pagan. Nuestros jóvenes deben de entender que ellos están yendo a la escuela, a la universidad, a la prepa, donde sea que vayan, no para ganarse un título. Ellos van ahí, Dios los tiene ahí para hacer sal y luz, para ser sus embajadores, para cumplir la misión, para seguir el ejemplo de Jesús, para exponer el evangelio, para platicar de Jesucristo. Y si estudian de chascada, van a obtener un título que les va a ayudar. Pero es hora de cambiar las prioridades en la mente de nuestra iglesia, de nuestros miembros, y eso tiene que empezar con nosotros mismos. Entonces, el primer método personal de evangelismo, vea que el primero hablamos de lo general, porque eso se tiene que dar en todo, pero allá a nivel personal, cada uno de nosotros tiene que entender que los vecinos son responsabilidad nuestra. Luis, mi vecino, que es un asiático americano que vive en la esquina de mi casa, es responsabilidad mía. No es de mi pastor y no es de ustedes, ciertamente. Yo no voy a llamar a alguno de ustedes de, hey, hermano, fíjate que mi vecino necesita a Jesucristo. ¿Qué pasa si le pago un boleto y le viene usted a compartir el evangelio? Probablemente usted diga que sí para venir a Atlanta y pasar unos cuantos días aquí, pero esa no es responsabilidad suya, es mía. Y sus vecinos no es responsabilidad mía, son suyas. Sus familiares son responsabilidad suya, no mía. Mis familiares son responsabilidad mía, no suya. Entonces, esto es lo primero. Luego, necesitamos ir acrecentando la visitación. Yo sé que ya en muchos sitios no se da y yo no creo mucho que eso sea cierto porque los hispanos todavía le abrimos la puerta a otros hispanos. Dentro del mundo gringo sí es más complicado ir a visitar, especialmente así, de la nada. Pero yo todavía sigo probando visitaciones y miren que yo no me acuerdo ni en 20 años que tengo de estar en Estados Unidos, más todos los años de evangelismo en Honduras, no me acuerdo ni una sola vez que me hayan cerrado la puerta. Sí me dijeron de que no al evangelio, pero que me hayan cerrado la puerta. Incluso yo tengo gente que son amigos. Mire, había el dueño de una tienda, La Catrachita se llama, allá en Louisville, Kentucky, está ahí en las 7 calles, ahí muy cerca de Churchill Downs, donde se corre el Kentucky Derby. Y ese señor vino a la iglesia como 2 o 3 veces. Yo llegaba a platicar, evangelizarlo y todo lo demás, para hacerle una historia larga, cortísima. En primer lugar, yo lo casé. Vivía solo con la señora y una vez me dijo, pastor, yo quiero casarme, pero yo no me voy a casar si usted no me casa. No, yo lo caso, no se preocupe. De todas maneras ya vivían juntos, así que no había nada, que ya tenían hijos y todo lo demás. Y en segundo lugar, gente llegaba a la iglesia. Yo siempre les preguntaba, ¿cómo supo de nosotros? ¿Verdad? Porque yo llevaba un registro de cuáles eran los métodos más efectivos de mercadear la iglesia. Y ustedes saben que uno de los métodos más efectivos era este señor, quien tenía la tienda. Y él
nunca vino, nunca se convirtió, pero él me mandó gente en cantidades industriales, porque él les decía, los miraba en problemados, quizás familiar o lo que sea. Ustedes necesitan ir a la iglesia y aquí está la iglesia. Yo conozco a este pastor y le pueden confiar y me los mandaba. Y la gente se convertía y se quedaba en la iglesia y él nunca vino, pero él lo consiguió mandando. La visitación logra todo eso. Si alguien viene a su iglesia de visita, asegúrese que, que le pide permiso, ya sea para una llamada telefónica, una conexión por Zoom, o si puede incluso eventualmente irle a visitar a la casa. Y luego el servicio. El servicio es tan importante, mis amados hermanos, el servir al no creyente, no con la intención que se convierta, sino con la intención de que vea el amor de Cristo. Nada más. Conozco una iglesia en Los Ángeles eh, que antes de comenzar, de lanzar la iglesia durante 6 meses, mandaron al equipo de plantación de iglesia a servir en las diferentes comunidades cercanas. Cortaron grama, cambiaron aceite de carros, ayudaron a ancianos que necesitaban transporte al hospital, ayudaron llenando hojas de migración, ayudaban, las hermanas llegaban como a las 7 de la noche a ayudar a otras mujeres a lavar la loza y platicar con ellos, con ellas. De tantas maneras pintaron la escuela en la comunidad, de tal manera pues que se ganaron la confianza de todo mundo y fue como 6 o 7 meses después que ellos comenzaron a iniciar la labor evangelística. Hoy en día tengo un muy buen amigo en Canadá, bueno, tengo varios, pero este en especial, él pastorea en Quebec, en Montreal, y él me dice que en Canadá no hay forma de plantar iglesias si no hay un servicio comunitario, y él ayuda de una manera muy intencional. Por eso es que a nivel corporativo, estos ministerios de misericordia están aquí. Y cuando hablo de contexto, significa que hay que entender cuál es el contexto. El contexto aquí es el familiar, amistad, laboral. El contexto aquí es el contexto de su iglesia. Su culto semanal debe de ser siempre eh, tener la oportunidad de presentar el evangelio. De todas maneras, no hay tema que se predique. Si usted no lo conecta con el evangelio, no ha predicado un tema cristiano. Yo sé que esto es para homilética, pero si usted predica un mensaje, por ejemplo, del Antiguo Testamento, y no hace la conexión de ese texto con Jesucristo, usted predicó un mensaje bíblico, pero no predicó un mensaje cristiano. Porque si su mensaje del Antiguo Testamento lo puede predicar un rabino judío, entonces no es un mensaje cristiano. Usted predicó un mensaje bíblico, pero no un mensaje cristiano. El mensaje cristiano siempre tiene que tener una presentación de cómo se conecta ese texto del Antiguo Testamento, esa historia del Antiguo Testamento, con el Señor Jesucristo. Y entonces aproveche de presentar el Evangelio semana tras semana. Yo asisto a una iglesia aquí, obviamente con mi trabajo no puedo pastorear, me dedico exclusivamente a trabajar y soy miembro de una iglesia bautista del sur aquí, pero mi pastor presenta el evangelio domingo tras domingo. Por eso nos quedamos en esa iglesia a propósito, porque no hay domingo que no haya una invitación a venir a Cristo. Yo sé que hay algunas diferencias, alguna gente que dice que no hay que hacer la invitación, otra gente que dice que sí. Con el perdón de los que dicen que no hay que hacerlo, mis canas y mi poco pelo me dicen que siempre hay que hacer una invitación para que la gente venga al Señor Jesús, ¿verdad? Que tomen esa decisión. Entendemos que hay gente que puede levantar la mano o decir que hizo la oración y no convertirse de a de veras. Por eso es que es importante que usted inmediatamente después del culto o sus líderes, sus discípulos, vayan donde esa persona y se aseguren que la decisión ha sido fiel, que entiende lo que ha hecho y que cuál es el siguiente paso. Pero yo creo que una invitación en el culto semanal nunca cae mal. Luego, no hay que dejar de tener eventos especiales, pero hermanos, los eventos especiales como las campañas o los block parties que se llaman en las cuadras con los niños,
No van a tener éxito si su iglesia, si cada miembro de la iglesia no evangeliza en su vida diaria. Si usted va a tener una campaña y los únicos que van a venir son los miembros de la iglesia, entonces no es una campaña evangelística. Y sí, usted puede poner avisos y puede invitar a la gente de que venga, pero seamos muy realistas, mis amados hermanos. La mayoría de la gente que va a venir a la iglesia van a venir y se van a quedar porque tienen un amigo que los invitó o una amiga que los invitó. Y luego los ministerios de misericordia. Es importante, quiero regresar a las campañas. Asegúrese de que usted sepa a quién está invitando a la iglesia. Es muy diferente predicarle a un contexto. Por ejemplo, yo tengo otro buen amigo, es un doctor y es catedrático en Harvard. Es en serio, es un catedrático de la Facultad de Medicina de Harvard y es uno de los plantadores hispanos bivocacionales que tenemos. Él es de ascendencia cubana, ha estudiado, es uno de los genios ahí. Entonces, cuando él hace este tipo de campañas, él invita a apologetas como Lee Strobel, por ejemplo, y le traduce. ¿Por qué? Porque la gente de que va a venir al culto son o los estudiantes de Harvard o los administradores de Harvard o la facultad de Harvard. Y cuando usted va a esa iglesia, ahí me han presentado, sí, él tiene 3 doctorados en energía termonuclear y cosas que ni siquiera puedo pronunciar. Entonces, es muy diferente a si usted va a predicar en un contexto donde solo hay obreros de muy poca formación educativa. Probablemente no le entiendan a Lee Strobel. Me explico. Probablemente ahí hay que predicar de otra forma. Entonces, usted tiene que ver cuál es su contexto y predicar ahí, igual que con los ministerios de misericordia. Si usted está plantando en una zona o usted pastorea en una zona o su mundo es una zona de clase media alta, probablemente repartir ropa usada no le va a funcionar. Pero probablemente abrir una, una clase de consejería familiar o una noche gratuita de cuidado infantil para que las parejas vayan a cenar juntos o al cine juntos o a lo que sea, quizás eso sí le funcione mejor. Me explico. Entonces tiene que adaptar sus métodos de evangelismo al contexto de donde usted está pastoreando, alcanzando, o cuál es el contexto que en el cual usted vive. El evangelio es el mismo, la necesidad de hablar, de exponer, de compartir, de comunicar es la misma, pero la metodología y las preguntas y todo eso va a variar. Evangelizar jóvenes es bien diferente a evangelizar ancianos. De verdad, quizás a los jóvenes hay que responderles preguntas como ¿por qué la iglesia no acepta el matrimonio homosexual? A los ancianos no les interesa esa pregunta, ellos saben que eso está malo y punto. A los ancianos sí les interesa dónde va a ir a pasar la eternidad, porque ya miran la eternidad o ya miramos la eternidad, los que ya estamos mayores, de una manera más cercana. Entonces, eso es importante, mis amados hermanos. Y para terminar, veamos cómo podemos movilizar la iglesia hacia el evangelismo. Y lo primero es el ejemplo del liderazgo. Jesucristo dio el ejemplo. No solamente dijo hagan, sino que fue y lo hizo. Y es importante que nuestra gente mire que el evangelismo es central en la vida de uno. Les va a compartir algo con la humildad de que quien lo hizo fue el Señor. Me senté con uno de los pastores que quedó después de mí en una de las iglesias que yo pastoreé. Yo no soy muy bueno, a pesar que tengo una licenciatura en administración de iglesias no es mi fuerte. A mí me gusta la gente, me gusta mucho estar con la gente, eso de hacer reporte y todo eso no me gusta. Entonces, cuando yo me moví para otro lado, dejamos a este pastor aquí, quien es muy organizado. Yo sabía que la iglesia necesitaba esta organización. Pero 2 años más tarde nos reunimos en un almuerzo y me dijo, la iglesia está muy bien organizada, pero no tiene la pasión evangelística que tenías cuando tú eras pastor.
¿Cuál crees que sea el problema? Y le dije las diferencias entre tu personalidad y la mía. Cuando yo estaba de pastor en esa iglesia, la iglesia era muy evangelística. ¿Por qué? Porque yo no había día del mundo que no evangelizara. Y la iglesia lo miraba. Eh, Estaba muy desorganizada, eso sí se lo garantizo. Era no muy buena en ese aspecto, pero surgió al revés. Cuando el hermano muy organizado llegó, la iglesia estaba perfectamente organizada con sus bailos y todo lo demás, pero había perdido la pasión evangelística. Entonces, el ejemplo del liderazgo es el que le va a dar la cultura a la iglesia. Así que si su iglesia no es muy evangelizadora, véase en el espejo primero. No se eche toda la culpa, pero empiece viéndose en el espejo. De repente es usted uno de los problemas. Segundo lugar, hay que exponer a la iglesia a historias de evangelismo. Y miren lo que escribí ahí, no necesariamente de conversión. Nada asusta más a los miembros de la iglesia cuando cada vez que alguien se para al frente y dice, yo compartí el evangelio y se convirtieron 3. Compartí el evangelio y se convirtieron 500. Compartí el evangelio y se convirtió. Y mientras eso es hermoso y trae bendición de Dios, seamos realistas, ninguno de nosotros tiene 100% de efectividad. Entonces también es bueno llevar historias de compartir el evangelio. La persona no se convirtió, pero fue una bendición hablarle de Cristo. Entonces, los miembros que están sentados en las bancas escuchan y dicen, está bien si no se convierten, porque entienden que la función de uno es de compartir el evangelio, no de convertir a la gente. La conversión es obra del Espíritu Santo, no de uno. Sí, uno tiene que presentar el evangelio atractivo, correcto, en oración, con una vida íntegra, crecimiento espiritual, etcétera, etcétera. Pero es mentira, el 100% de la gente con quien usted comparte no se va a convertir. Entonces, la gente que está sentada en las bancas necesita entender que eso está bien, que no tiene necesariamente que la gente convertirse, que ellos pueden compartir el evangelio y regocijarse en el compartir. Esto es como el fútbol, hermanos. Los equipos que no logran los resultados son aquellos que solo están concentrados en los resultados. Los resultados son producto de hacer bien las cosas. El evangelismo es exactamente lo mismo. Los resultados van a venir si usted continúa compartiendo el evangelio, si continúa orando, si continúa sirviendo a la gente, amando al Señor, amando a las personas. Eventualmente alguien va a venir a conocer a Cristo. Entonces, eso es importante. Quitarle a la gente la presión del resultado. Eso es de gran valor. Y hablando de eso, es de bajar las expectativas, es de hacerlas realistas, que la expectativa es precisamente que ellos compartan el evangelio, que ellos den buen nombre a Jesucristo, que la expectativa de que toda la gente se va a convertir no es correcta, y tampoco es correcta la expectativa de que solo el pastor va a evangelizar o que tiene de que tener una maestría o que tiene que ir al instituto bíblico para poder evangelizar. Esas expectativas hay que irlas eliminando. En este momento, el grupo étnico que más problemas tiene plantando iglesias es el grupo coreano. ¿Ustedes saben por qué? Porque esperan, la expectativa es que los plantadores de sus iglesias tengan por lo menos una maestría en divinidades. Entonces, ¿cuántas personas que tienen una maestría en divinidades se van a dedicar a plantar iglesias entre el mundo coreano? Entonces, esas expectativas que no son bíblicas limitan la labor, y hay que poner las expectativas correctas. La expectativa correcta es que todo cristiano comparte el evangelio. Esa expectativa sí es correcta, que todo cristiano comparte el evangelio. Y para ello hay que darles enseñanza bíblica al respecto. Hay que usar el púlpito para mover la iglesia en la dirección que queremos moverla. Esas historias hay que presentarlas en la iglesia. Allí, si ustedes van a anyarmstrong.com, la ofrenda, Annie Armstrong, ahí encuentran muchísimos videos en español sobre hermanos que se han dedicado a servir al Señor. Preséntenselos. Presenten historias de misioneros, de gente que evangeliza. Averigüen quién en la congregación compartió
el evangelio en las últimas 2 semanas y menciónenlo. Y si no se convirtió, digan, la persona no se convirtió, pero qué gozo es saber que la hermanita fulana de tal compartió el evangelio. Gracias, hermana. Ese es el ejemplo que necesitamos. Y luego enseñe lo que la Biblia dice. Esos fundamentos bíblicos de que les di al principio, bien podría ser una serie de sermones sobre cada uno de ellos. Y entonces ya usted va dándoles la enseñanza bíblica al respecto del evangelismo. Entrene a la gente. Entrénelos en su casa cuando vaya. No necesariamente la gente va a venir a un entrenamiento de evangelismo, aunque lo puede hacer. Después de hacer toda la enseñanza bíblica, decir, bueno, ahora les quiero enseñar cómo evangelizar de una manera teórica y práctica. Si ustedes estuvieran aquí conmigo en persona, lo más seguro es que nos tomaríamos el tiempo para ir a diferentes sitios a evangelizar. Y es importante que la gente primero nos vea haciéndolo, luego nos ayude a hacerlo y luego les ayudemos nosotros a hacerlo. O sea, lo hago y tú me ves. Lo hago y tú me ayudas. Tú lo haces y yo te ayudo. ¿Ven cómo va cambiando la cosa? De tal manera que vayan ganando mucha confianza. En mi primer sermón, hermanos, tenía 15 minutos para predicar y prediqué 4 minutos y de ahí no sabía más qué hacer. No sabía nada más que decir. Y ahora es que no me pueden callar ustedes. Pero mi pastor se tomó el tiempo de enseñarme y de hacer precisamente todo este proceso. Entonces, mis amados hermanos, eso es lo que yo tenía para compartir con ustedes en esta noche. Sé que no tenía mucho tiempo, sé que hay muchas cosas que no toqué, hay mucha tela por cortar, como decimos allá en mi país, pero es importante que sepan, pues, que ustedes tengan esto como un punto de partida. Entonces, mi hermano David, vamos a hacer 2 cosas. La primera, yo te voy a enviar este PowerPoint para que tú lo repartas a todos los asistentes de hoy. Entonces te lo mando mañana. Y en segundo lugar, mi hermano, te voy a hacer el host de nuevo para que tú dirijas lo que siga. ¿Qué te parece?